En 1979, un hombre que se sentía eterno, descubrió en cuestión de horas que hasta los monstruos tienen un punto débil. Idi Amin Dada, el autoproclamado rey de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, estaba a punto de enfrentar su caída más humillante. Un error. Justo uno. Ese fue el detonante que derrumbó el reino de terror que había construido con sangre, miedo y violencia indescriptible. Si quieres saber cómo uno de los dictadores más crueles del siglo XX perdió su país, su ejército y hasta su imagen divina por una sola decisión estúpida, quédate conmigo. Y si te apasionan estas historias prohibidas de África, dale like y acompáñame en este viaje oscuro por los rincones más profundos de la historia. Idi Amin no nació siendo el carnicero de África. Su transformación fue lenta y perfectamente alimentada por el caos colonial. Nacido en el norte de Uganda, dentro de una comunidad golpeada por la pobreza y la violencia, Amin creció donde los golpes eran más comunes que los abrazos. Era un joven fuerte, enorme físicamente, y con un talento que llamaría la atención del peor tutor posible: el ejército colonial británico. En 1946 se alistó, y los oficiales británicos descubrieron algo inquietante. Amin no destacaba por inteligencia, ni por estrategia. Destacaba por otra cosa: la capacidad de ejecutar cualquier orden sin hacer preguntas. Y cuando digo cualquier orden, hablo de lo inimaginable. Durante la rebelión Mau Mau en Kenia, Amin se volvió una leyenda del horror. No solo combatía rebeldes. Disfrutaba hacerlo. Torturas, mutilaciones, castigos que helaron la sangre incluso de soldados experimentados. Para los británicos, Amin era útil. Muy útil. Pero un perro feroz no siempre obedece para siempre. En 1962, cuando Uganda se independizó, Milton Obote se convirtió en presidente. Y creyó que Idi Amin sería su aliado más fiel. Gran error. Amin, ya convertido en coronel, comenzó a construir su propio imperio dentro del ejército. Favores, ascensos, castigos. Todo formaba parte de un plan silencioso. Tomar el poder. Obote no entendió que el hombre que había contratado para protegerlo era el mismo que lo estaba cercando por dentro. Y entonces llegó enero de 1971. Obote viaja a Singapur. Y Amin, sin perder un segundo, ejecuta un golpe de estado fulminante. En menos de 24 horas, Uganda tenía un nuevo jefe de estado. Pero lo que nadie sabía era que no solo era un nuevo líder, sino el inicio de una pesadilla de 8 años. Los primeros discursos de Amin prometían democracia, reformas y paz. Claro, máscaras. Solo máscaras. En julio de 1971, su verdadero rostro salió a la luz. Ordenó la masacre de miles de soldados pertenecientes a las etnias Acholi y Lango, las mismas que apoyaban al expresidente Obote. Las ejecuciones fueron masivas, sistemáticas y crueles. Y eso fue solo el comienzo. En 1972 lanzó una de las decisiones más traumáticas en la historia moderna del país: la expulsión de la población asiática, entre 55.000 y 80.000 personas, en solo 90 días. Empresarios, comerciantes, familias completas. Todos obligados a abandonar sus vidas. Sus negocios fueron saqueados. Sus casas, entregadas a los seguidores de Amin. Su seguridad, ignorada completamente. La economía comenzó a colapsar. El comercio se desplomó. Pero Amin celebraba. Para él, el mundo exterior no importaba. El miedo interno era suficiente para sostener su poder. Y así, Uganda dejó de ser un país. Y se convirtió en su parque personal de torturas. Ministros asesinados en reuniones.
Soldados forzados a matarse entre sí como demostración de poder. Crímenes horribles que estremecen incluso hoy. La cifra final, 300.000 muertos. A medida que consolidaba su reinado de terror, su ego se volvió monstruoso. Se autoproclamó presidente vitalicio, mariscal de campo, doctor, último rey de Escocia, conquistador del Imperio Británico. Y lo decía en serio. Amin creía tener autoridad divina. Decía ver visiones. Soñaba con imperios. Desconfiaba de todos, ministros, oficiales, hasta de sus propias esposas. Una de ellas, Amin, murió de forma brutal. La versión oficial fue accidente. La realidad fue mucho más oscura. El país se hundía. La paranoia del dictador crecía. Y afuera, sus vecinos observaban con preocupación. Especialmente Tanzania. Para 1978, Uganda era un país derrotado sin haber librado una guerra externa. Su economía estaba destruida. Los campos abandonados. Las fábricas vacías. Y el ejército corrupto hasta la médula. Amin necesitaba un enemigo. Y eligió al peor posible, Tanzania. El 30 de octubre de 1978, ordenó invadir territorio tanzano. Pensaba que sería un paseo militar. Una victoria rápida para alimentar su culto personal. No pudo estar más equivocado. El presidente tanzano, Julius Nyerere, un líder respetado y paciente, llevaba años tolerando los abusos de Amin. Pero esa invasión fue la gota que derramó el vaso. Nyerere respondió con inteligencia. Transformó la defensa en una guerra de liberación. Miles de exiliados ugandeses, antiguos soldados, sobrevivientes de masacres, se unieron al ejército tanzano. Lo que Amin pensó que era una invasión menor se convirtió en un ejército gigantesco marchando contra él. La contraofensiva fue devastadora. El ejército de Amin, acostumbrado a aterrorizar civiles, no sabía enfrentar a soldados de verdad. Deserciones en masa. Huidas cobardes. Cadenas de mando colapsadas. En semanas, Uganda perdió el control de su propio territorio. Y el pueblo, cansado del horror, se levantó. Los ugandeses quemaron estatuas de Amin, derribaron retratos, se unieron a los liberadores. El país que había gobernado con puño de hierro lo estaba abandonando. El 11 de abril de 1979, Idi Amin huyó. No como un general. No como un rey. Sino como un cobarde. Tomó algunas maletas, reunió un puñado de fieles, y escapó por la frontera con ayuda extranjera. Primero Libia. Luego Arabia Saudita, donde vivió cómodamente, protegido y olvidado. Mientras tanto, Uganda descubría la magnitud del horror. Fosas comunes. Restos humanos mezclados con objetos personales. Evidencia de torturas inimaginables. Comunidades enteras arrasadas. Tomaría décadas reconstruir lo destruido por un solo hombre. Idi Amin no cayó por un ejército más fuerte, ni por un golpe militar interno. Cayó por soberbia pura. Creyó que el miedo doméstico era lo mismo que poder internacional. Pensó que sus soldados sanguinarios podían ganar guerras reales. Y sobre todo, subestimó a un líder determinado, Julius Nyerere. Ese fue su error fatal. Uno tan grande que destruyó su régimen en apenas meses. Idi Amin murió en 2003, en una cama de hospital, lejos de Uganda y sin gloria. Un final mediocre para un hombre que se autoproclamaba invencible. Su historia es una advertencia. El poder absoluto no solo corrompe. Destruye todo lo que toca. Y los tiranos, aunque parezcan eternos, siempre caen. Si llegaste hasta aquí,
Eres de los que sabe que la historia verdadera es más oscura y fascinante que cualquier ficción. Dale like, suscríbete a Relatos del África Prohibida y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te impactó más de Idi Amin? ¿Su brutalidad, su locura o lo rápido que perdió todo? Nos vemos en el próximo relato.